Las actitudes de un joven vencedor. Algunas veces nos sentimos como alguien sin rumbo, otras veces estamos secos interiormente. ¿Qué es lo que está pasando? Es momento de cruzar el río que está delante de nosotros, de salir de la vieja situación y entrar en la nueva esfera, una esfera de vida y experiencia. Las situaciones mencionadas anteriormente son síntomas que demuestran que algo está mal en nosotros. Hay algo inadecuado en nuestra vida espiritual. Tal vez estamos insatisfechos o tal vez satisfechos con nuestra condición, pero los síntomas muestran lo contrario. No hay satisfacción por ningún lado. El asunto es que no logramos unir las cosas. La manera de encarar estos hechos muestra nuestra condición espiritual. El remedio, ¿dónde está el remedio a todo esto? Está en la palabra de Dios. En Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias, tenemos que hablar del Espíritu a todas las iglesias. En este hablar, el Señor nos muestra las actitudes que debemos tener en nuestro diario vivir. Tales actitudes posibilitan el tener un vivir adecuado delante de Dios. En Apocalipsis 2:5, el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. En este versículo tenemos 3 palabras fundamentales: recordar, arrepentirse y hacer. El Señor ya ha hablado mucho con nosotros, pero recordamos todo lo que Él ha dicho. Muchas veces recordamos muchos métodos, muchas maneras de solucionar los problemas, pero olvidamos lo fundamental que es la palabra del Señor. Nos olvidamos de aquello que es verdaderamente necesario, que es la vida de Dios. Al recordar debemos arrepentirnos y volvernos al Señor. Al recordar podemos ver cuánto nos hemos desviado del camino correcto. Gracias a Dios, porque podemos arrepentirnos y volvernos a Él. Aún hay tiempo. En el versículo 10 el Señor también dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este versículo somos alentados por el Señor a no temer las cosas que tenemos que sufrir. Sin embargo, muchas veces tenemos muchas tribulaciones. Incluso parece que el Señor no sabe lo que nos está pasando. Pero el versículo 9 dice: yo conozco tu tribulación. El Señor sabe todo y nos dice que no temamos y seamos fieles hasta la muerte. Estas son las actitudes: no temer y ser fieles. ¿Cuántas veces en medio de la tribulación pensamos en rendirnos? Pero ahora debes saber que el Señor dice: sé fiel. En el versículo 16, el Señor dice: por tanto, arrepiéntete. Aquí una vez más es mencionado el arrepentimiento. ¿Mas de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos? Si observamos nuestro vivir, tal vez sintamos que es razonable, pero cuando la palabra llega a nosotros y nos ilumina, vemos que realmente tenemos que arrepentirnos de muchísimas cosas. En el versículo 25, el Señor Jesús también dijo: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Tenemos que retener lo que tenemos. Hemos recibido mucho del Señor, pero también hemos perdido mucho de lo que hemos obtenido en la comunión con el Señor y con los hermanos. Al contactar al mundo, con nuestros compañeros, en las conversaciones vanas, en las redes sociales, en los juegos en línea, dejamos que la vida se pierda. No conservamos lo que ya tenemos, pero el Señor nos dice algo: retenedlo. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 2 leemos: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estamos vigilando hoy. ¿Será que lo estamos haciendo? El Señor nos pide que vigilemos. El Señor está presto para volver. Ya está muy cerca. El enemigo nos quiere devorar. ¿Será que estamos vigilando? Ahora bien, otra actitud es afirmar. Lo que hemos recibido, eso tenemos que afirmar. Al revisar los mensajes, al rumiar la palabra de Dios, al practicar y aplicar la palabra, estamos afirmando lo que hemos recibido. El versículo 3 continúa diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Hemos recibido y oído mucho. El asunto es cómo lo hemos recibido y oído. ¿Consideramos lo que hemos recibido como algo importante y vital, o como algo demasiado común y de poco valor? ¿Cómo es que estamos considerando esto?
Si realmente lo consideramos como algo importante, debemos afirmarlo. Afirmar. ¿Cuán importante es esto? Por eso tenemos que arrepentirnos una vez más. Oh, que el arrepentimiento sea algo que nos marque y que podamos hacerlo siempre. En el versículo 11 leemos: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos que retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona. Ah, si pudiésemos recordar eso en todo momento, nuestra vida no sería la misma. En los versículos 18 y 19, el Señor nos aconseja que compremos de Él oro refinado en fuego, que se refiere a la naturaleza de Dios. Vestiduras blancas que representan las acciones aprobadas por el Señor. El colirio que simboliza al Espíritu para ungir nuestros ojos. Además nos ordena que seamos fieles, celosos y nos arrepintamos. Finalmente, dice al final de cada carta, dice que tienen oídos. Cada uno de nosotros, tú tienes oídos, yo tengo oídos, entonces debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí el verbo decir está en presente. Esto significa que ese hablar es siempre actual y presente, que todos nosotros podamos oír y tener esas actitudes adecuadas, ordenadas por el Señor a través de su vida, que siempre es victoriosa.